Tenemos comunicación con Hug Kid Espadas, para que nuestro productor nos indique. Ya tenemos comunicación con él. Hug, ¿cómo estás? Hug Kid Espadas, consejero, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, Pues acá ya sabrás, como todos. eh, oye, espero que el próximo domingo el internet no nos haga malas pasadas, sobre todo a ustedes que van a tener una jornada muy complicada para enterarse de todas las incidencias y, si no me equivoco, pues estar en contacto con las autoridades electorales estatales. Pues contamos con eso. Hemos estado, de hecho, haciendo una larga serie de pruebas, tanto del PREP como del conteo rápido, que más allá de la necesidad de mantener informada a la población de lo que está ocurriendo, pues son los sistemas que nos van a dar certeza sobre los resultados de esa ocasión. Yo confío en que no tendremos problemas informáticos durante la jornada. Y en ese sentido, dime algo, consejero, ¿vamos a tener algún tipo de resultado? ¿Vamos a ver algún resultado, ya sea de la contienda por el gobierno de los estados o la conformación del Congreso el mismo domingo? De las dos cosas, bueno, en realidad de las 16 cosas, porque son 15 gubernaturas. Así es. Nuestra expectativa es tener resultados con base en los conteos rápidos alrededor de las 11 de la noche, es decir, el mismo día 6. El PREP, como conoce nuestro auditorio, como tú ciertamente conoces, tarda más en registrar la información, porque es información de actas que físicamente llegan a los consejos distritales y conforme van llegando son capturadas, de forma tal que además la primera información que llega no nos indica un promedio de cómo van a quedar las cosas, sino que simplemente refleja lo que las casillas más cercanas a su a su consejo distrital votaron. Entonces, en síntesis, los conteos rápidos nos proporcionarán información sobre las elecciones más importantes, gobernadores, diputados federales, alrededor de las 11 de la noche y durante esa misma noche estarán fluyendo y hasta el día siguiente los resultados del PREP. Ese conteo rápido será fundamental, desde luego, en todas las contiendas, y más en las contiendas de carácter político, pues siempre hay... Perdón, porque ahora sí se me fue la señal. Sí, te comentaba que es muy importante conocer esos resultados alrededor de las 11 de la noche, aunque sea un conteo rápido, sobre todo para dar certeza y no llevar a tribunales un proceso tan complejo como este. Bueno, a ver, esa es la función del conteo, es decir, en nuestras anteriores experiencias, estos conteos han dado resultados muy precisos. Yo no sé si esto pueda inhibir en su conjunto los procesos litigosos. Los partidos tienen sus propias estrategias en relación con esto. Así es. Lo que sí es una realidad es que la ciudadanía puede tener una idea muy precisa, no solo aproximada, sino muy precisa de cómo se votó en su conjunto. Si hubiera alguna irregularidad u otras razones que los partidos sientan que deban reclamar, esto seguirá abierto, los procesos jurisdiccionales. Pero para efectos de que las ciudadanas y ciudadanos sepan cómo se votó en el conjunto, el conteo rápido es un instrumento preciso y eficaz. A propósito de cómo se votó, tenemos toda una cultura política, ¿no? Alrededor de los procesos, alrededor del INE, alrededor de la organización. Sin embargo, hemos vivido pues una situación compleja a propósito de la pandemia, a propósito también del tamaño de la elección, y esto ha generado ciertas dudas, consejero, que ojalá me ayudes a darle claridad. Primer punto, cuando una persona el próximo domingo acuda a emitir su voto, pero no tiene la vacuna contra el COVID, ¿puede hacerlo? Sí, sin lugar a dudas, ni se va a consultar sobre el punto. Lo que le estamos pidiendo a los electores es que acudan con una mascarilla
para emitir su voto. Recordemos que la mascarilla más sencilla que pueda uno ponerse, si bien no lo protege a uno en lo personal, protege a los demás de lo que uno expele cuando respira. En ese sentido, esto es un ejercicio de protección de unos a otros. Todos debemos ir con mascarilla para evitar que seamos fuente de contagio a los demás. En ese mismo sentido, yo en lo personal recomiendo quien que pueda utilizar las mascarillas un poco más caras, que sí permiten la protección de uno mismo, la puedan utilizar. Desde luego, esta no será la única medida. Estamos solicitando a los electores que lleven su propia pluma o su propio marcador para ejercer el derecho al voto. Si no lo hicieran, el instituto tendrá en cada casilla marcadores suficientes que serán desinfectados después de cada votación para que la electora o el elector puedan ejercer su voto sin más inconveniente. Uh-huh. Tenemos de hecho una producción del INE, un video del INE, pero antes de ver ese video, ayúdanos a dimensionar o a imaginar una casilla electoral en estas condiciones sanitarias? Es decir, ¿cuántas personas pueden entrar a la casilla y cuántas personas estarán en la casilla, por ejemplo? Bueno, en la casilla hay una cantidad de personas que por ley tienen que estar allá, a saber, presidentes, secretarios y escrutadores, que serán en un total de 6. Adicionalmente, los representantes de partido que se hubieran registrado, que podrían ser hasta 10, pero la realidad es que son muy pocas las casillas en las que hay tantos. Si bien es cierto que hay muchísimos representantes de casilla registrado y que el promedio que se encontrará un elector será entre 5 y 7 representantes de casilla. Adicionalmente, podrán entrar los electores de uno en uno a ejercer su derecho al voto, es decir, frente al escritorio habrá un elector y otro ejerciendo materialmente emitiendo su sufragio. Nadie esperará dentro de la casilla. La espera se hará. ¿Cómo era en la elección anterior? ¿Podían entrar más personas? En principio sí, es decir, a veces la cola se prolongaba al interior de la casilla y en términos de la capacidad de la mesa, se podía recibir a 2 o 3 electores simultáneamente mientras se les analizaba la credencial, se registraba en el padrón, se les pasaba a votar y en general se generaban pequeñas esperas. Es decir, podía ocurrir que a uno ya le hubieran dado sus boletas, pero hubiera mamparas ocupadas. Y entonces uno esperaba un par de minutos con sus boletas en la mano mientras el elector salía. Esto no va a ocurrir. No va a haber ninguna espera en el interior de la casilla. Ni gente haciendo la cola inmediata a que le revisen la credencial, ni gente esperando entre que ya le entregaron las boletas y los otros electores salgan. Habrá medidas técnicas adicionales. Las pequeñas cortinillas que se ponían para proteger las mamparas no se utilizarán en el entendido de que el elector con su propio cuerpo impide que alguien vea y que además no va a haber nadie suelto en la casilla para estar viendo o que pudiera atisbar lo que el elector vota. Al exterior de la casilla, las colas deberán obedecer la sana distancia que se ha recomendado a todo tipo de establecimientos. ¿Y quién tendrá control de esa sana distancia? ¿La autoridad local, el INE, la autoridad electoral? No, el propio INE. Recordemos que en la casilla electoral la autoridad es el presidente. Él puede disponer, puede hacerse auxiliar por los demás funcionarios de casilla en cualquiera de sus actividades operativas. Las actividades propiamente electorales están perfectamente definidas en la ley. Quién tiene que revisar las credenciales, quién manipula las boletas, quién las cuenta al final de la jornada. Y bueno, en casos extremos incluso el presidente de la casilla puede hacerse auxiliar hasta por la fuerza pública, que en general ocurre en un número ínfimo de casos durante los procesos electorales. Esto significa lo que nos estás diciendo. Estamos platicando con Hugues Espadas, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Esto significa que el tiempo de espera será necesariamente más largo, ¿no? Un poco para organizarnos, sobre todo en los lugares de temperaturas extremas, sobre todo en los lugares donde pues, la radiación puede ser un tema importante.
tomar eso en consideración, de que el proceso será pues, más lento que en la elección anterior. No, El tiempo de espera puede ser mucho más lento. no tanto más lento, en general va a ser mucho más ordenado, eso es verdad, porque la capacidad de revisar credenciales, entregar boletas y el tiempo que lleva la emisión del voto y el depósito de la boleta en la urna será el mismo. Lo que podrá implicar algunos tiempos mínimos, aunque el personal de las casillas, los funcionarios de casilla, están están debidamente capacitados para ello, es la continua desinfección del instrumental para votar. Por ejemplo, los marcadores, una vez que el elector que no llevó su pluma termine de votar y devuelva el marcador, en ese preciso instante, este marcador se desinfecta. Pero, la casilla tiene, dado que son elecciones concurrentes, habrá más funcionarios de casilla, si bien también es cierto que son más boletas, pero esto permitirá un manejo muy ágil. Es decir, podría haber pequeños tiempos adicionales de espera, pero la gente no debe acudir a la urna pensando que va a tardar una hora más de lo que tardó hace 3 años en ejercer su voto. No va a ser así. Algunos funcionarios de casilla utilizan la credencial de elector un poco como un instrumento para guiarse y buscar en el padrón. ¿Qué sucederá ahora? ¿Le debemos entregar al funcionario de casilla nuestra credencial o nada más la mostramos de lejos? Bueno, a ver, tendrá que estar en la mesa, no necesariamente la tocará el funcionario de la casilla, pero tiene que tener la posibilidad de verificar todos los datos que estén registrados. Okay. Para efectos de la búsqueda en el padrón, de otras cosas para las que mecánicamente, efectivamente, veíamos que se usaba la credencial, no vamos a ver eso. Es decir, el contacto con la credencial del elector será el mínimo, como con en general todos los instrumentos. Entonces, y además, quiero suponer, no sé si habrá gel, habrá mascarillas. ¿Qué sucede si llega un ciudadano sin mascarilla y tratando de entrar en contacto, en comunicación con los funcionarios de casilla que se conocen, ¿no? Se conocen en algunas comunidades pequeñas. Oye, compadre, pues no traje mascarilla, pero déjame votar. ¿Podrá hacerlo? Podrá hacerlo siempre y cuando se coloque la mascarilla que se le proporcionará. Ahí se le va a proporcionar. Sí. Okay. A nadie se le permitirá ejercer ingresar a la casilla sin la utilización de la mascarilla. A ver, tenemos que cuidarnos entre nosotros, los electores, pero también tenemos que cuidar a los vecinos que van a estar sentados ahí más de 10 horas. 10 horas estarán abiertos al público, pero en general podrán estar ahí, 12, 13, en algunos casos 14 horas en el interior de la casilla, por lo cual también es necesario tener en consideración que quien se presentara a una casilla sin cubrebocas significaría un riesgo para estos funcionarios y los representantes de partido. Antes de preguntarte sobre pues una serie de declaraciones que incluso han salido desde el Palacio Nacional respecto al trabajo del INE o al trabajo del árbitro electoral, ¿qué te parece, consejero, si vemos un poco de las recomendaciones de esta producción del INE que podemos atender para hacer mucho más ágil y segura, desde luego, la participación de los ciudadanos este domingo? Vemos esto y regreso contigo, señor. Muchas gracias. Esto es lo que necesitas para ir a votar el 6 de junio. 1. Tu credencial para votar. Recuerda que sí puedes votar incluso si tu credencial venció en 2019 o 2020. 2. Tu cubrebocas. Para prevenir los contagios de COVID-19, no podrás estar dentro de la casilla si no lo llevas puesto. 3. Tu bolígrafo. Llévalo para marcar tus boletas. Así tendrás el menor contacto posible con las superficies. No te compliques, el 6 de junio te cuidas tú y nos cuidamos todas y todos. Ahí está. Oye, muy sencilla desde luego, son las recomendaciones básicas que todos conocemos. Sin embargo, te están preguntando, consejero, ¿cuántos recuadros
se deben de marcar cuando se trata de una candidata o candidato en coalición de partidos? Bien, esa es una pregunta muy importante porque suele generar confusión. En los lugares en los que haya coalición, y aquí abro un paréntesis, no las coaliciones que más presencia tienen, a saber, en orden de registro, Va por México y Juntos Haremos Historia, cada una de las cuales incluye 3 partidos, no están presentes en todos los distritos del país. Es decir, hay distritos donde los componentes de esas coaliciones compiten cada uno por separado. En mi tierra, en Yucatán, por ejemplo, es el caso. En el caso de la coalición Va por México. En otros lugares es con la coalición Haremos Historia. Es decir, quienes simpatizan con una de estas 2 coaliciones no deben suponer que necesariamente en su distrito van a estar coaligados. Todavía más, en las elecciones locales, las mismas coaliciones no se registraron en muchos lados. Es decir, estos partidos que compiten juntos en la mayoría de los distritos federales no compiten juntos en diversas elecciones. Entonces, lo primero es saber si están coaligados o no en la elección por la que uno va a votar. En todo caso, la vieja forma de votar a la que estábamos acostumbrados funciona. Es decir, si yo marco un solo logotipo en cada boleta, ese voto contará. Ahora bien, yo soy simpatizante de una coalición y quiero votar por los 3 partidos de la coalición. ¿Qué pasa? Pues que entonces marco los 3 logotipos de la coalición, pero mi voto sigue siendo uno. Es decir, si yo voto por los 3 partidos de la coalición de la que soy simpatizante, eso no significa que el partido va a recibir 3 votos. Tampoco significa que se va a anular. Significa que los votos que se emitan de esa manera serán contados a nivel distrital y se dividirán de manera igual entre los 3 partidos que contiendan en cada coalición. Si por el contrario yo cometo el error y voto por 2 partidos que no están coaligados, ese voto será nulo. Entonces, por cuántos partidos de una coalición vota es la estricta libertad y el criterio de cada ciudadana y ciudadano. En lo personal, como una recomendación pragmática, yo sugiero que si no se tiene información completa al respecto, la mejor manera de garantizar que el voto se cuente es emitirlo por un solo partido en cada boleta. Ojo, esto es una recomendación personal. El ciudadano tiene el derecho a votar por el número de partidos de la coalición que así lo decida. Exacto. Lo ideal sería eso, para no confundirnos, ¿no? En estos días de reflexión, en esta veda electoral, bueno, pues tomar la mejor decisión por un partido. Ya si se tiene toda la información, como muy bien señalas, de los partidos que integran la coalición y que esté efectivamente registrada, pues lo puede hacer. ¿Y cómo se reparten ese voto los partidos políticos, consejero? Bien, estos votos que se emiten de manera conjunta se dividen entre los partidos que lo hayan recibido. Digamos que la coalición Juntos Haremos Historia en el distrito X recibe 12,000 votos marcados por los 3 partidos, o la coalición Va por México. A la hora de dividir, le tocarán 4,000 votos a cada uno de esos partidos. Si en lugar de ser 12,000 votos fueran 12,002, pues le tocarán 4,000 a cada uno de los partidos y uno más al partido que haya tenido la más alta votación en el distrito y el segundo voto a quien haya tenido la segunda votación en el distrito. Lo mismo aplica si solo se vota por 2. Yo simpatizo por una coalición y le quiero dar el voto a 2 de los partidos, pero al tercero no. Pues esos votos se dividirán de manera igualitaria entre los 2 partidos y si la cuenta no fuera exacta, el voto que sobre se le asignará a quien tuvo la más alta votación. En cualquier caso, lo que es muy importante recordar es que de cada ciudadano solo sale un voto. No importa cómo se tache la boleta, eso nunca va a producir 2 o 3 votos. Siempre será un solo voto. Una ciudadana, un ciudadano, un voto. A ver, la elección es muy complicada, aquí lo hemos dicho, lo hemos reiterado. Finalmente estamos llegando a la cita en la que compiten, si no me equivoco, consejero, fueron más de 100,000 candidatas y candidatos por más de 20,000 cargos de elección popular de ese tamaño en la complejidad. Nos dices que podremos tener el domingo a las 11 de la noche
por lo pronto una aproximación, una tendencia, no los resultados oficiales, no los resultados definitivos, pero sí ya una, digamos que una tendencia muy clara de quién sería la candidata o el candidato ganador en las elecciones, por lo menos para los gobiernos de 15 estados de la República y la conformación del Congreso. Algo fundamental, algo que se ha discutido muchísimo. Sin embargo, pues hemos escuchado a lo largo del proceso, pues una serie de desacreditaciones respecto al árbitro, respecto al trabajo del INE. ¿Qué opinas de esto? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa que eso pueda de alguna manera, no sé, llevar a que existan más voces que quieran desacreditar el lunes el proceso? No antes, sino el lunes. Perdón, tengo un problema con la transmisión. Ya regresó. Sí. ¿Me oye? Sí, te escuchamos perfecto. Creo que no hay que exagerar los alcances de las críticas. Estamos en proceso electoral. Si alguien vio el partido de ayer, por ejemplo, pues el árbitro también se llevó su dosis de rechiflas, lo cual no quiere decir que haya sido un juego sucio. Entonces, a mí me parece muy normal que en medio de la pasión política los distintos actores emitan opiniones que a veces pueden ser duras, a veces pueden ser hasta injustas con el desempeño histórico del instituto, pero que forman parte de la normalidad democrática y que sobre todo no afectan el funcionamiento del instituto. La imparcialidad del instituto forma parte de su diseño, es decir, la manera como se hacen los procesos. Pensemos en la selección de funcionarios de casilla o en la impresión de boletas, hace que sea absolutamente imposible que esto se haga en beneficio o perjuicio de algún actor o partido político. En ese sentido, me parece que las críticas, hombre, si bien a veces pueden ser demasiado duras, no van a afectar la imparcialidad de la elección, ni van a tener ningún efecto en la certeza que los electores van a tener de que su voto se reflejará en las actas finales y que los candidatos con la mayor votación, o en el caso de la representación proporcional, con el volumen suficiente de votos, alcanzarán la posición para la que recibieron el voto. Más adelante, vendrá un balance de la actividad del instituto, de las leyes electorales mismas, y pues como siempre en este país, seguramente se señalarán elementos que convenga mejorar para procesos ulteriores. ¿Qué sucederá? Te están preguntando de algunos estados, ¿qué sucederá si no hay la diferencia suficiente para considerar una tendencia ganadora o un ganador en alguno de los estados, consejero? Bueno, en estos casos se tendrá que esperar al miércoles de los cómputos formales. Recordemos que como parte de nuestra herencia de viejos sistemas electorales, los cómputos no se hacen recibiendo las casillas, sino hasta 3 días después. Antes era una semana incluso. Entonces, en lugares donde haya lo que se denomina normalmente empates técnicos, son técnicos porque los números no pueden dar una diferencia, pero electoralmente es rarísimo que haya un empate real. Estos casos se sabrán los resultados definitivos hasta el miércoles de los cómputos. ¿Hay estados en esa situación al día de hoy? Pues no lo podría decir, las encuestas han sido muy variables. Yo creo que a nivel de un gobierno estatal es improbable que esto ocurra. A nivel de la Cámara en su conjunto es improbable que esto ocurra. Yo creo que esto puede ocurrir en algunos distritos en lo particular o en algunos municipios. Esto llega a ocurrir en municipios, si acaso medianos, en la mayor parte de las ocasiones pequeños. Vamos, para decirlo en términos de peso político, las grandes definiciones políticas de la elección se conocerán el mismo día en la noche. Habrá pequeños espacios sujetos a disputa, sujetos a que los primeros resultados que aparecieron puedan modificarse, sí, es posible, dependiendo de la cercanía entre los competidores y de lo que en su caso se resuelva en las impugnaciones electorales. Perfecto. Uki Espadas, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Te agradecemos muchísimo y si nos permites, en tanto la ley nos lo permita, pues seguiremos en contacto con ustedes.
Hombre, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y especialmente a tu auditorio que nos presta su atención. Gracias, consejero. Buenas tardes. Pues ahí está, tú ya tienes de